Saludos a todos los apasionados por el análisis de datos. Ahora que ya sabemos cómo se analiza la prueba global, continuaremos nuestro recorrido en el aprendizaje de econometría con los conceptos de coeficiente de determinación y error de estimación del modelo. ¿Qué veremos en este video? Veremos la aplicación de conceptos e interpretaciones, cómo se aplica el sistema Stata para analizarlos y cuáles son sus resultados. Comencemos. El coeficiente de determinación, también conocido como R², nos permite evaluar en qué proporción puede ser explicada la variable dependiente cuando incluimos variables independientes a un modelo econométrico. Su fórmula está dada por la suma de los residuos al cuadrado dividido para el total de los cuadrados. Posee tres características fundamentales. La primera es que se representa con una letra mayúscula elevada al cuadrado. La segunda es que su interpretación es de manera porcentual, es decir, como va de 0 a 1, se puede interpretar como de 0% a 100% la explicación de la variable dependiente. Y como tercera característica, no admite valores negativos, dado que todo número elevado al cuadrado siempre será positivo. Entre sus limitaciones, encontramos que no implica causalidad. Esto significa que solamente nos muestra que también se ajustan los datos al modelo, pero no nos indica si las variables explicativas realmente son las que causan los cambios en la variable de respuesta. También podemos apreciar que no es indicado para modelos no lineales, dado que como estos involucran relaciones curvilíneas o interacciones complejas, puede que el R² no pueda proporcionar una evaluación precisa de la calidad de ajuste. A esto se suma el hecho de que es sensible al número de variables independientes, es decir, cuantas más variables independientes se incluyen en el modelo, tiende a aumentar el valor del R², lo cual puede llevar a añadir variables irrelevantes al modelo solo para aumentarlo, lo que podría incurrir en una menor capacidad de predicción de la variable dependiente. ¿Cómo interpretamos el coeficiente de determinación? Para interpretarlo decimos que las variables independientes explican o predicen un determinado porcentaje de la variable predicha. Dicho como un ejemplo, un agricultor desea conocer la calidad del vino que produce, la cual va a depender de cómo fue su cosecha y por lo tanto de variables como la temperatura a la que estuvo expuesta la uva, la calidad de lluvia, sol y los fertilizantes utilizados. Aplicando estas variables podrá conocer la calidad del vino que produce. Como vimos, el R² aumenta cuando hay mayor cantidad de variables. Es por esto que interviene el R² ajustado para establecer una limitación del porcentaje de explicación, es decir, darnos una perspectiva realista. Pero, ¿la interpretación será la misma? El R² ajustado es una forma de predecir de manera más precisa la explicación de las variables independientes sobre la variable dependiente. Como el R² ajustado no aumenta de igual manera que el R², puede llegar a ser negativo por dos razones. Cuanto más se aproxima el número de variables independientes al número de observaciones y cuanto menor sea el coeficiente de determinación sin ajustar. Por ejemplo, cuando ocurre un accidente laboral, se entrevista a todos los testigos para explicar lo sucedido. Sin embargo, el hecho de aumentar el número de estos no hará que las versiones tengan mayor aporte, ya que el testimonio es el mismo para con todos. El error de estimación, también conocido como la desviación estándar de los residuos, nos indica la precisión de nuestras predicciones en relación con el valor real en nuestro modelo econométrico. Su cálculo se obtiene de la raíz cuadrada de la suma de los residuos al cuadrado dividido entre el número de observaciones menos 2. En cuanto a las limitaciones del error de estimación, tenemos el sesgo del modelo, que nos indica que si la estructura del modelo no es apropiada para capturar las relaciones entre variables, el error de estimación puede ser alto, lo que resulta en predicciones inexactas. A esto se le suma la falta de datos representativos, es decir que si no son conforme a la población, el error de estimación puede ser alto, por lo que no se podrá generalizar el modelo de manera adecuada. En cuanto a la multicollinealidad, esta ocurre cuando existe una alta correlación entre algunas de las variables predictoras,
lo que dificulta identificar la contribución individual de cada variable, provocando el aumento del error de estimación. Otra de las limitaciones a considerar es el tamaño de la muestra cuando es insuficiente. Es decir, que si la cantidad de datos es demasiado pequeña, el modelo puede que no generalice bien los resultados, incurriendo que se amplíe el rango del error de estimación. Asimismo, el querer utilizar modelos incorrectos puede conducir a errores de estimación significativos, por lo cual es importante seleccionar el modelo adecuado para el tipo de datos que tenemos y el objetivo de predicción. ¿Cómo se interpreta el error de estimación? Se interpreta como el error típico expresado en la misma unidad de la variable dependiente, aunque de manera gráfica también se puede inferir en base a la dispersión de los errores. Es decir, si estos se ajustan a la línea de regresión, se puede indicar que hay un mayor ajuste. Pero si estos están más dispersos o más separados de la recta de regresión, el ajuste será menor. ¿Sabías que mientras aprendemos, probablemente nuestros errores se distribuyen de manera similar a una campana de Gauss? Veámoslo en este ejemplo de la estimación del tiempo. Si tardamos más tiempo en voltear a ver el semáforo, puede que el conductor de detrás de nosotros nos pite y nos sobresaltemos por el ruido repentino, considerando un error en la estimación del cambio de color de luz del semáforo. De la misma manera, si volteamos antes de tiempo, interrumpimos la actividad de ocio o divagación que nos ocupaba durante la luz roja, tomando esto como un error de estimación antes del cambio de la luz roja. Ahora que ya tenemos conocimiento teórico respecto al coeficiente de determinación y el error de estimación, pasemos a solidificarlo en nuestro paquete estadístico Stata. Bien, ahora vamos a ejemplificar lo que ya vimos de manera teórica con dos ejercicios. Vamos en este momento a ver una regresión con tres variables independientes y la variable dependiente, que en este caso será precio. Al correr esta regresión tendremos que el poder de explicación o el porcentaje de explicación de estas tres variables independientes hacia la variable predicha precio es de un 50% aproximadamente. El R cuadrado nos va a entregar una perspectiva más realista de la participación de estas variables en torno a la predicción, el cual es 47.81%. En su defecto, el error del modelo, dado que tenemos pocas variables que expliquen el precio de los vehículos, va a ser de más o menos $2.130.80. Este error se distribuye de manera normal con media cero y varianza constante, en la cual se encontrará disperso la mayor cantidad de este rango de error dentro de la primera desviación estándar, es decir, la parte que encontramos sombreada en este momento en color azul. Ahora, ejecutaremos un segundo modelo en el cual incrementaremos más variables para notar la diferencia tanto del R cuadrado como el R cuadrado ajustado y el error del modelo. En este segundo modelo tenemos una regresión con 5 variables independientes que van a ayudar a explicar a la variable precio, en donde tenemos que el error del modelo ya no es $2.130, sino que ahora son 2020, es decir, se redujo el error del modelo dado a que ya hay una mayor cantidad de variables que expliquen el precio de un vehículo. El R cuadrado, asimismo, de un 50% aproximadamente, aumentó a 56.31%. Esto se debe a que el R cuadrado es sensible al aumento de variables, es decir, mientras más aumentamos variables, va a aumentar el coeficiente de determinación. En su defecto, el R cuadrado, como ya lo había mencionado, nos indica una perspectiva realista de la participación de las variables en la explicación de la variable predicha. Entonces, la participación real es 53.10%. Para este segundo ejemplo, vemos que el error con media cero y varianza constante también se distribuye de manera normal. Es decir, que se va a ubicar en el rango de la primera desviación estándar, lo que se ve sombreado en azul. Ahora, en una comparación ya de resultados, podremos apreciar aquí el modelo que el R cuadrado del modelo 1 con 3 variables independientes es menor al R cuadrado cuando tenemos más variables. En su defecto, también mejora el R cuadrado ajustado, pasa de 47% a un 53%, y de la misma manera el error del modelo de $2.131 pasa a $2.020, pero hay que tener en cuenta que no por incrementar variables estas van a ser significativas en la explicación del modelo. Puede que caigamos en el error de incluir variables que no sean relevantes y que probablemente entreguen una menor fiabilidad en la predicción del modelo. Bueno, y esto fue
el análisis del coeficiente de determinación y el error de estimación. Esperamos que les haya gustado el video y continúen viendo esta serie de videos. Se vienen temas muy interesantes.